es el impacto económico de esta crisis que estamos viviendo? ¿Cuál es el impacto por un día que deje de funcionar Lima y Callao? Paola Villar es editora de Bloomberg Línea, editora para el Perú. Paola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, Milagros? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, la verdad es que estamos hablando de un impacto muy fuerte. Además, eh, ahora creo que hemos podido verificar que ha sido una medida completamente innecesaria, ¿no? Al presidente no le tomó más que una declaración de segundos, decir, bueno, esto ya no va más. Y mientras tanto, en un periodo de 15 horas, eh, perdimos millones de soles, ¿no? En algunos casos, millones de, según dijo la Cámara de Comercio de Lima, a partir de todos los agremiados que tiene, porque recordemos que finalmente la economía peruana, si bien se mueve por distintas regiones del país, gran parte de la actividad se mueve en Lima. Y hemos tenido a Lima prácticamente un día casi que apagada, ¿no? Pero sí, ahí yo te escucho, Milagros, te respondo contando porque tenemos mucha información en realidad interesante que compartir, Claro. pero sí creo que es importante estar al tanto de cómo esto va a afectar al menos el resultado económico de abril, ¿no? Y ya lo conozco pues. Correcto. Estamos en unos márgenes de inflación. O sea, de repente, digamos, la cifra va a sonar 6,5% más o menos. El presidente del Banco Central de Reserva se ha visto forzado a hacer algunas, digamos, aplicar ciertas medidas. Si vamos a hablar de encajes, etcétera, probablemente tú y yo lo podamos entender, pero hay que hacerlo más digerible aún. En suma, si alguien tenía 1,000 soles, digamos, de ingreso, ya sabe que es 1,000, esos 1,000 soles se devaluaron. Mal de mucho consuelo de tontos, pero ha sucedido, sucede en todos los países. Yo converso con algunas personas en América del Sur y está sucediendo casi lo mismo, por efecto En de la todas pandemia. partes. Así es, por efecto en unos más, en unos menos, por efecto de la pandemia, por efecto Sí. de la falta probablemente de sacar la cabeza de cada país en una crisis semejante, porque el sueldo no alcanza, el gobierno peruano ha decretado un alza en el sueldo mínimo vital, pero ¿cómo se va a pagar? Eso va a desincentivar a la formalidad. Cuando de 10 peruanos, 8 ya son informales, quiere decir que se buscan su ingreso, no le importa que esté en planilla, porque lo que le importa es llevar, y se comprende, llevar el alimento a la casa, subsistir, pagar la cuenta de luz, del agua, del teléfono, que no es un lujo, es una necesidad, un teléfono celular. Uno ya necesita tener un equipo, tiene que ir renovándolo, porque si no, ya no sirve para los propósitos de comunicación, cuando todo se envía por correo electrónico. Bueno, no hago la suma de cosas. Es increíble. El otro día me dijeron que el kilo de zanahoria estaba en 21 soles. Es una cosa pero impensable cuando se podía conseguir, pues, hasta ya era una exageración, 6 soles, 7 soles. ¿Cómo impacta? Dime algunas Sí. cifras. ¿Dónde estamos? Porque quiero hablar lo que ha dicho, quiero comentar contigo lo que ha dicho el ministro de Economía. Me huele a subsidio Perfecto. y esos subsidios los conocemos por el tiempo de gobierno del señor Alan García, que pretendía, ¿verdad? Y eso tiene, probablemente es una pregunta más larga, todavía más complicada. Y he visto que el señor Cerrón ha dicho que no podemos hacer nada, lógico, porque no es que yo mañana digo, baje los precios, pero lo que está buscando es una constituyente. Entonces está trabajando por un tema, por un proyecto político, y eso sería muy malvado, usar la parte económica para conseguir un propósito político. Te dejo, Paola. A ver, ahí empezamos con, creo que lo que mencionas de la inflación es súper importante porque de pronto es lo más complicado a veces entender. No sabemos qué es la inflación porque Perú ha sido un país completamente golpeado por eso hace muchos probablemente no. Hay personas jóvenes que de pronto no se acuerdan mucho, pero digamos, ha sido un proceso que nos ha marcado bastante como país. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que actualmente Perú es uno de los países, una de las inflaciones mejor controladas, si no es de Latinoamérica, del mundo. Tenemos un BCR que realmente ha manejado muy bien todo ese tema,
¿no? Desde hace muchos años, un BCR independiente que su básica función es controlar la inflación, controlar que esté en el rango meta y si no está en el rango meta, asegurar que converja al rango meta en mina. Este jueves que viene es muy probable que el Banco Central vuelva a subir su tasa de interés en 50 puntos básicos, con lo cual me parece que ya estaría en el 5% o 4.5%, no estoy completamente segura, pero digamos, está continuando haciendo las políticas necesarias para mitigar un problema global, que es la inflación, y en ese contexto Perú no está tan mal como otros países. El problema es que a diferencia de otros países, si quieres que, digamos, Argentina, Brasil, que tienen industrias locales de producción de alimentos mucho más, ¿no? Que es de suplir de alguna manera como la demanda local, son capaces Argentina tiene otros problemas, ¿no? Pero Brasil, por ejemplo, es un país que ahí de hecho tiene la idea de pues, alimentar a su población, ¿no? Entre otros países que tienen esa ventaja. Perú no lo tiene. Perú es un importador de harina, de trigo, de soja, de materias primas que son para ciertos alimentos y que finalmente están muy caras en el mundo. El tema de la guerra volvió a incrementar el precio, que ya estaba bajando, pero recordemos que este precio se viene incrementando desde el año, me parece que mitad 2021, incluso un poquito antes. Recordemos todo el tema de los contenedores, la crisis de contenedores, los fletes más caros. Todo esto implicó un aumento para todo. Y cuando ya estaba en un punto en el que bajaba, explotó la guerra en Ucrania entre dos países que son proveedores de gas natural, de estas materias primas, y obviamente la situación se salió de nuevo de control, no solo para Perú, sino para el mundo. En todo el mundo se están dando casi a la par ayudas económicas. Y ahí sí creo que es importante apuntar algo. Yo sí creo que el gobierno se ha demorado en actuar. Creo que se debieron tomar medidas mucho más drásticas desde antes, porque este era un problema que se veía venir cuando ya explotó la guerra, ¿no? Y que eventualmente podía, pues, explotar. A eso le sumamos el tema de los combustibles que estaban insostenibles y todo el caos adicional a abordar, pero que tiene nuestro sistema de transporte peruano, ¿no? Todo eso conflictuado en una bomba de tiempo perfecta para que se desate una protesta como la que hemos visto de esto, que uno de los pedidos es el tema del combustible, pero hay muchos más. Hoy día estaba escuchando que se han negociado muchas más cosas, más papeletas, que en verdad ya luego lo veremos. Pero yo sí creo que ahí el gobierno debió haber hecho algo antes. Hicieron lo del Fondo de Estabilización de Combustibles, pero este es un subsidio al final ciego. Funciona, sí, si es que efectivamente los productores lo trasladan a la cadena y todo esto llega al consumidor final, pero no tiene tanta capacidad de control. Con lo del ISC, en cambio, sí va a poder ser mucho más fácil controlar directamente porque esto va hacia el consumidor final, hacia el consumo final del producto. La pregunta es la mejor forma. Y además, luego instaurar el ISC a lo que es, porque finalmente el ISC no es un impuesto por gusto, no es un impuesto por recaudar, es un impuesto que está hecho para desincentivar justamente el consumo de distintos productos que pueden ser nocivos. Es por eso un impuesto selectivo. La idea es que esto nos permita migrar hacia posibles más sostenibles. Entonces acá tenemos, con lo que tú comentabas de los subsidios, ayudas económicas, milagros, yo sí creo que es importante apuntar algo. No está mal, y lo vienen haciendo otros países, el tema es si se politiza o no, pero no está mal pensar en subsidios y ayudas económicas. De hecho, muchos economistas con los que yo he conversado sugieren mucho más esta opción, la opción de brinden ayudas económicas directas, porque el año pasado el país cerró con un déficit fiscal mucho más bajo del que se esperaba, que significa que tuvimos mayor recaudación, tuvimos mayores ingresos, tenemos una posición más holgada fiscalmente y por eso es que ahorita el gobierno fácilmente está sacando estas medidas de ISC, de recortar el ISC, de recortar el IGB y todo esto, porque tienen plata. Pero el tema es qué haces con esa plata y cómo dirigirla. Lo que yo he podido conversar con economistas es justamente que una de las mejores formas, las formas más efectivas de dirigirlas, es focalizarlo y entregarlo como ayuda directa. Sin politizar el tema, yo creo que hubiera sido una herramienta mucho más eficiente en general para lo que tiene que ver con la ayuda a las personas. Ponte que yo soy un transportista, ¿no? Yo tengo mi camión, utilizo el diésel, básicamente el combustible que utilizan sobre todo los transportistas, y necesito
claramente no me da la plata para cubrir el exceso que estoy pagando ahora de combustible, que simplemente me sobrepasa en mis ganancias, no me compensa. Yo creo que sería mucho más valioso que el Estado pueda identificar a esas personas y a esa población y entregarles ayudas directas, de repente un mes, de repente 2 meses, 3 meses, el tiempo que, digamos, se tiene que hacer obviamente un requerimiento técnico de tiempo que se tenga, y así estás ayudando exactamente a la persona que tienes que ayudar. Porque no todos necesitamos realmente un subsidio. Es cierto, al final todos se ven impactados por pero hay personas que sí lo pueden asumir, que les va a costar más, pero que lo pueden asumir, mientras que hay otras personas que realmente no pueden asumirlo o que están llegando con las justas y que finalmente estás perjudicando una cadena mucho más grande. Ahí es donde creo que está el error, en que todo esto se ha hecho rápido porque se han visto presionados por la situación social. Mejores medidas se pueden tomar en cuenta. Nosotros en Bloomberg Línea estamos trabajando varias notas al respecto y ya vamos a poder ampliar un poco más de esto, pero yo te estoy contando un poco lo que he podido conversar con expertos y es justamente eso. Las medidas han sido sacadas un poco a la volada por necesidad, claramente. Estábamos en un punto en el que teníamos que, era sí o sí hacer algo, actuar en el momento. En ese momento no te vas a poner a armar un padrón todo, ¿no? De personas que necesitan un subsidio, a menos que tengas ya la información, que creo que realmente no la tenemos. Y se ha tenido que actuar, ¿no? Sobre el caos. Entonces ahí creo que hay un punto importante que se tenemos que reconocer y apuntar. Solo para cerrar, en lo que es Sí, actualmente la coyuntura económica, no es que estemos en una posición completamente holgada, pero yo creo que estamos mejor que otros países en ciertas circunstancias más macroeconómicas. El problema es que no lo estamos viendo a nivel micro, porque se está viendo que justamente todo este alza de precios, entre otras cosas, dando mucho a quienes tienen menos. Y no hay las políticas necesarias, recién se están tomando, pero no las había, para mitigar ese impacto. Y obviamente eso es lo que vamos a funcionar finalmente en abril, mayo, junio, si es que se aprueba esta medida que hoy día presentó el Ejecutivo con el tema del IGB, que el Congreso también ha presentado la suya, me parece que la bancada de Acción Popular, si se aprueba finalmente esa exoneración del IGB a estos productos básicos tipo pollo, harina, huevos, productos cárnicos, y eso se suma un descuento, un menor costo en combustibles que debería beneficiar sobre todo a quienes lo necesitan, se supone. Yo creo que vamos a ver una posición mejor en adelante, pero lo que hemos visto hoy día ha sido catastrófico, la verdad, y voy a ser súper honesta. Eh, lo que hemos visto hoy día es un día perdido, es un día completamente perdido. Y para algunos puede ser como, bueno, es un día, pero es un día en el que has perdido millones de soles que sí, por supuesto que puedes recuperar más adelante, pero que ya te afecta desde dentro. Además estás en un contexto en el que ahora la gente está nerviosa porque no sabe qué va a pasar. Genera problemas en el consumo, te genera dudas en la posibilidad de que efectivamente la cosa pueda avanzar bien. Los dueños de restaurantes con los que he conversado hoy día están nerviosos más que por otra medida de este tipo, que creo que ya quedó claro que el gobierno se dio cuenta que metió la pata y no la va a repetir, más que por medidas de este tipo, están nerviosos por el hecho de que la gente vea esto con temor y no quiera salir, consuma menos, priorice otras cosas sobre otras. Ese es un problema, porque estás enfriando la economía. Y espero que no se tome una señal así, ¿no? Acá no hay cómo afirmarlo, finalmente estos son supuestos, pero lamentablemente lo de hoy día ha dejado a muchos con la duda de qué más podría pasar. Y sobre todo qué va a pasar con el gobierno. Ya se viene hace bastantes días conversando sobre el tema de qué pasaría ante una potencial renuncia del presidente, si fuera vacado o no. Entonces estamos en un escenario tan inestable que realmente, claro, si estamos bien en ciertas cosas es porque tenemos un sistema sólido en cuestiones macroeconómicas y en cuestiones, no porque el gobierno esté realmente impulsando las medidas necesarias. Recién ahora están haciendo algo para mitigar el efecto de esta crisis que además se prolongó por culpa del mismo gobierno. El presidente nunca llegó a ir a Huancayo ni a donde le pidieron la presencia cuando pudo haber ido y manejado la situación. Y eso solo se ha prolongado por responsabilidad del gobierno. Entonces creo que eso es importante también reconocerlo, ¿no? Paola, tú has dicho bien, varias contingencias. Tú dices, todavía tenemos dinero en caja.
El ministro se ha referido a algo de 50 millones de soles menos, lo que vale decir más o menos dejar de pagar lo que cuesta el presupuesto de la pensión 65, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Tenemos, entonces, por qué la SUNAT, y basta leer los comentarios de muchas personas, que es un tema que pienso recogerlo en los próximos días, por qué la SUNAT es tan eh, Gestapo? Está mal lo que estoy diciendo porque me va a decir que me he puesto al otro lado. Es muy Gestapo. Entonces, no entiendo, el dinero, o sea, quiere recaudar más Ahí la impuestos y tú no... administración, Sí. sí, yo creo que ahí el tema con la administración tributaria, y es un tema que hasta ahora no se ha resuelto, es que sigue fiscalizando a quienes ya tributan y no está yendo por quienes no tributan. Y ese es un tema que se supone que debería cambiar y que además ha habido muchos intentos de reforma para mejorar esto. Pero lo cierto ahí, Milagros, es, ok, estamos recaudando más, pero no es que estemos recaudando más porque seamos un país más formal. Estamos recaudando más porque ahorita hay sobreganancias por altos precios de los minerales. El cobre está en máximos históricos, viene así desde el año pasado, ha sido lo que básicamente ha explicado las ganancias, porque si no fuera por eso, realmente la recaudación del país no se habría dado como se ha dado. Entonces estamos dependiendo de un factor que ni siquiera es interno, es externo. El día en que el precio del cobre caiga y nosotros no hayamos hecho nada para aumentar nuestra base tributaria, nuestra presión tributaria o lo que fuera, vamos a volver a ver, como pasó hace 10 años me parece, que la recaudación tributaria va a empezar a caer de nuevo. Entonces, Y yo no entonces, creo que esté mal que la administración tributaria quiera fiscalizar. El problema es cómo lo está haciendo. El problema es que no se está enfocando donde se tiene que enfocar. El problema es que no se están tomando las medidas que se tienen que tomar. Y mientras esas reformas necesarias en el sistema tributario no se hagan, esas reformas que se tienen que hacer para ampliar la base tributaria que hasta ahora no se han hecho, imposible garantizar algo. El tema es que la SUNAT está trabajando con lo que tiene. Entonces, lo que hace ahorita la SUNAT es fiscalizar en base a lo que tiene. Y es un poco lo que tú dices, ¿no? Fiscalizan de una forma que quizá para algunos puede ser un poco abusiva, hasta abusiva a veces, ¿no? Pero es lo que tiene, son los recursos y herramientas que tiene. No le puedes pedir más a la SUNAT si no tienes una reforma respaldada atrás, que además no solo tiene que ser impulsada por el Ejecutivo, que estamos hablando también del Congreso, que realmente no ha hecho nada en este ámbito. O sea, no tenemos solo un poder como para decir, ok, aquí solo es un tema del Ejecutivo, es también un tema del Congreso, porque además el Congreso es quien se encarga de legislar y aprobar reformas de este calibre. Entonces, a ver, estamos en un escenario en el que realmente tenemos que revisar ¿por qué estamos teniendo ganancias? Por el cobre. ¿Por qué el cobre? Porque está a un precio bastante alto. ¿Se va a mantener así para siempre? No. Mañana puede pasar algo que cambie el escenario por completo. Ahorita la perspectiva es que sí se mantenga así, por lo menos en un mediano plazo, lo cual son muy buenas noticias para Perú. Pero eso es lo que nos sostiene en temas de ingreso de divisas y en temas de ingresos fiscales. Y no está ¿y qué bien que nos manera, sostengamos solo de un factor externo, ¿no? perdón, tú que tienes más contacto con empresarios, o sea, acá nos tenemos que fijar, le guste o no, porque nos han tratado de vender esta idea, ¿no? Los ricos y los pobres, los empresarios y los trabajadores, y las cosas tienen que manejarse de ambas partes, pero el que pone el dinero es el que tiene que, digamos, ser motivado para seguir invirtiendo, porque hay que recordar que hay mucho dinero que ha salido, que se ha ido a Panamá, que se ha ido a Estados Unidos, pero en mayor proporción en Panamá, y ese dinero aún no vuelve, y no vuelve porque no hay confianza. Otro dinero que se ha ido a Estados Unidos. Entonces, Sí. digamos, la condición aquí es efectivamente dar confianza y hacer un plan en conjunto con el fin de reinvertir, es decir, de hacer correr más rápido esa correa, ¿no es cierto?, de la economía. ¿Cómo? ¿Qué dicen los empresarios, Paola? A ver, aquí un punto primero que recojo del BCR. Es cierto lo que dices que hay capitales que todavía no han regresado de los que se fueron el año pasado a mitad de año, un poquito antes de mitad de año con el tema de las elecciones, pero es más nervioso. Los que sacaron su dinero en principio por un tema de precaución y luego vieron que los fundamentos del país se mantienen, porque más allá de la inestabilidad política, realmente predictibilidad y temas defendidos por la Constitución hay en el país, entonces mucho de ese dinero ya regresó. Por eso es que hemos visto un dólar que se ha compensado, por eso es que hemos visto una situación en la que la inversión privada
se ha recuperado. Este año sí estamos ahí hasta las patas, por lo que hemos visto, estamos completamente en un crecimiento nulo, porque realmente no hay proyectos, no hay cosas que se estén impulsando nuevas. Y creo que ese es el mayor defecto. Más que un tema de capitales que se hayan ido y que no podamos recuperar, la oportunidad está. O sea, tú hablas con un inversionista. Hace poco yo hablaba con una minera que comentaba que su objetivo aquí es ser como mantenerse en Perú a pesar de los conflictos sociales, porque tienen contratos de predictibilidad, porque tienen acuerdos que ellos reconocen que se cumplen, por lo que han visto en los ejemplos, y eso es algo bueno y es un precedente bueno que tiene Perú. Y están apostando por Perú, no es que no estén apostando por el país. El problema es en qué apuestan. Si es que no tienes proyectos para ofrecer, es difícil que los inversionistas apuesten por algo. Entonces sí, podrán invertir en cosas chiquitas y hay mucha intención de venir, pero terminas o teniendo una situación en la que hay proyectos que se extienden por 10 años, 8 años, 6 años, se demoran muchísimo en salir y ahí en un año perdiste muchísimo que podías haber avanzado. Yo creo que el problema principal, más que en un tema de que no seamos un destino atractivo para las inversiones, porque yo creo que sí lo somos, es en motivarlas e impulsarlas a nivel interno. Ahí es donde se está fallando y eso no es nuevo. Ahí sí Milagros no es simplemente una cosa del gobierno actual. No se le puede quitar culpa porque obviamente pues no han hecho mucho para que se impulse algo este año, pero ya hace varios años, y vemos del 2016 incluso, en gran parte por todo el tema del ruido político y otras cosas, pero ya hace varios años estamos en una situación en la que la inversión privada no es que repunte fuertemente, no es que esté creciendo a niveles de los que crecía antes. No hemos llegado a crecer en nuestro nivel potencial hace muchísimos años. Entonces, tenemos un problema estructural que se tiene que resolver. El tema es que nadie ve la posibilidad de hacerlo en las circunstancias en las que estamos porque los temas están haciendo otros. En el día a día Correcto. tiene problemas y Sí. problemas y problemas y eso, cómo avanzar con reformas estructurales, con todo eso, cómo avanzar con reformas estructurales con un Congreso tan fragmentado, donde no puedes realmente hacer consenso, con un gobierno que tiene una agenda de prioridades claramente distintas del tema. Yo no creo que Es verdad. vayamos a hacer una situación en la que, o sea, en algún momento sí se tenía ese temor, pero yo creo que ya quedó claro que no estamos en un escenario en el que la constituyente sea un súper riesgo o que la constitución se la vayan a bajar o que tengamos un país con un marco de leyes como debilitadas. No, yo creo que más bien estamos en una situación de estancamiento y es un estancamiento que viene ya de tiempo y ahora se ha prolongado. Y ahora no solo es estancamiento, sino también un deterioro de la administración pública, que es lo que han apuntado casi todas las Es agencias verdad. que supervisan Perú, que se ha deteriorado mucho la calidad del servicio público. Paola, el tiempo se nos ha agotado y también en unos instantes vamos a ingresar para tomar el pulso desde el centro de Lima. Yo te agradezco y te comprometo para estar en breve, para seguir comentando cuando ya salgan firmen todos los secretos y tengamos, digamos, ya con lupa o con anteojos esas letritas negras que determinan esta variación en el campo económico. Te agradezco y te deseo una feliz noche, Paola. De acuerdo, Hasta igualmente. pronto. Hasta pronto. Paola Villar, editora de Bloomberg Línea en el Perú.